El cultivo de la vid en Monterrey tiene muchísimos siglos de historia, tantos que hay lugares de la zona que no aparecen en guías turísticas, pero sí son conocidos en Roma. Eran paso obligado para los romanos interesados en nuestro vino. El paisaje de Monterrey se ha mantenido inalterado prácticamente durante siglos. Sobre él se eleva su protagonista, el Castillo de Monterrey, una de las fortalezas mejor conservadas de Galicia. Situado sobre un cerro en medio de la llanura, el Castillo de Monterrey vigiló durante siglos la entrada a Galicia desde la meseta y la frontera con Portugal. Un paisaje que ha llegado casi inalterado hasta nuestros días. Es una de las fortalezas mejor conservadas de Galicia. Del gran conjunto que presidió el Castillo de Monterrey quedan en pie las 3 murallas, el Hospital de Peregrinos, la iglesia con su portada románica, el palacio y las 2 torres. Una calzada empedrada lleva hasta el patio de armas flanqueado por la torre y el Palacio de los Condes, con sus galerías blasonadas. La torre del homenaje, levantada en la época de los Reyes Católicos, tiene 22 metros de altura. En sus bloques se observan muchas marcas de canteros. Desde la terraza se domina todo el extenso valle de Monterrey, la Sierra de Penarlibres, las cumbres del Arouco y, al fondo, los montes de Portugal. La Ruta de la Plata pasa por el Castillo de Monterrey. Los peregrinos y los viajeros que hacen este tramo del Camino de Santiago suelen realizar una parada en la aldea de Mixós para visitar su iglesia parroquial, declarada Monumento Histórico-Artístico. Un templo primitivo del siglo X con influencias asturianas y mozárabes. Una vecina guarda las llaves de la iglesia. En su interior, debajo del altar, se esconden 2 aras romanas con una inscripción dedicada a una diosa lusitana. En el muro del atrio está incrustado un curioso sepulcro. Pois o que vedes aquí é unha lápida, unha tapa sepulcral que é dun monxe guerreiro. Na época dos templarios os monxes guerreaban. Se vos fixades, vedes como ten o hábito, está suxetando unha espada. E ao mesmo tempo ten a torsura como os obispos aquí na cabeza. Por aquí pasa, baixando do Castelo de Monterrey, que o temos ali ao fondo, ven o Camiño de Santiago, a Vía da Plata, que a salida do camiño do Castelo de Monterrey bifurcase en 2, e un vai pola zona de Xinzo e o outro que ven por aquí que vai pola zona de Laza. Entonces pasa ao lado da nosa igrexa. La vendimia, con sus antiguas costumbres, es la mejor época para recorrer este valle ourensano. El cultivo de la vid en Monterrey tiene muchos siglos de historia, como lo atestiguan los numerosos lagares rupestres que se están desenterrando por toda la comarca. Este enólogo lleva 2 años investigando los lagares. Entre Oimbra y Monterrey se han encontrado el mayor número. Este es el lagar de A Carreira Branca, situado al borde de la carretera de Medeiros. En las cercanías hay 2 castros. Es un lagar lítico de los más grandes. Llevamos 2 años, vamos a cumplir ahora en septiembre, cumplimos 2 años que encontramos el primero y estamos inventariándolos, bueno, pues por lo menos situándolos y dándolos a conocer. Sobre todo lo que pretendemos es darlos a conocer porque creemos que esto es un patrimonio que nos hace diferentes a los demás. Vilaza no figura en las guías turísticas, pero estuvo situada en el mapa de Roma. Situada a orillas del río Búbal, fue lugar de paso obligado desde los tiempos de los romanos. Aún conserva su carácter de pueblo itinerario. Tiene 4 pazos, 2 iglesias y mucha historia en los muros de las casas.
En el centro del pueblo se alza la Torre de los Templarios, levantada sobre sillares romanos. Y en el atrio de la iglesia hay pilares rotos y capiteles. Vilaza está salpicada de restos arqueológicos, unos perdidos y otros reutilizados, porque el pueblo está levantado con miles de restos originarios del mismísimo imperio. Los investigadores han catalogado decenas de columnas, capiteles, canalizaciones, cientos de sillares y sillarejos que los lugareños han reutilizado para sus construcciones. Esta pared es el ejemplo perfecto de lo que es el pueblo al completo. Esta es la antigua parroquia del pueblo, la capilla de Sant Brais, y como veis está hecha tanto de sillares romanos, sillarejos romanos y columnas en lo alto de todo. Esto es el reaprovechamiento máximo que se puede hacer de los antiguos restos históricos que tiene este pueblo. Este pueblo está basado en una villa romana y prácticamente todas las casas viejas de Villaza tienen restos romanos. La rúa Canto dos Cucos está flanqueada de casas con corredor de madera, donde se cuelga a secar la ropa. Vilaza tiene rincones con mucho encanto. O Retiro do Conde es una bella construcción del siglo XVII, antiguo pazo de la familia Espada. Fue restaurado hace 6 años para convertirlo en casa de turismo rural. Las habitaciones del Pazo llevan nombres de balnearios y desde sus galerías se puede disfrutar de las vistas del Valle del Búbal.